Continuamos con más Sama Noticias. Es momento de analizar lo sucedido en la jornada de ayer en las elecciones PASO a nivel nacional, a nivel provincial, y es por eso que ya tenemos el placer de recibir a Maximiliano Aguiar, sociólogo, director de la consultora Cierto. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Un placer estar acá. Qué momento. Este país no da respiro, podríamos decir, y las elecciones, tal cual lo dijiste sentado en este estudio, cuando realizamos el programa especial sobre las elecciones provinciales, todas son distintas, muy distintas pueden ser. Bueno, en este caso, digamos, ha sido, si pensamos en San Juan, tuvimos una elección a intendentes con un resultado muy particular, una elección a gobernador con un resultado completamente distinto y ahora una elección a presidente con un resultado también completamente distinto. Creo que es bien claro que el electorado, el ciudadano en general, define en cada situación en virtud del cargo que se elige y eso ha quedado demostrado en el país, pero en particular en San Juan, al tener tres elecciones separadas, ha quedado absolutamente subrayado como efecto, lo cual es bien interesante, más allá de la preocupación que pueden tener unos u otros en virtud del resultado, porque implica que los ciudadanos van modificando su decisión en virtud del cambio. No, digo, nadie los acarrea a votar por nadie, evidentemente, ¿no? Bien. ¿Es sorpresivo el resultado de Milei, imponiéndose como el candidato más votado en las PASO? Es claramente un cambio en la estructura del sistema político argentino en esta instancia. Nosotros acostumbrados a un bipartidismo histórico, o bicoalicionismo en nuestro caso en la última etapa, que de repente surge un tercer actor que monopoliza la agenda pública, lo hemos hablado alguna vez durante un largo tiempo, que daba como una duda si eso podía ser transformado o no en apoyos electorales. Este domingo quedó claro, digamos, que estamos ahora jugando un juego de tres actores y no de dos, como fue costumbre en la Argentina de las últimas décadas. Claro. En ese contexto creo que la aparición de Milei como una figura fuertemente competitiva, sin estructura territorial, sin apoyos de partidos ni de grupos muy importantes, marca, como digo, un antes y un después de esta elección, independientemente de lo que pueda suceder en octubre o, en el caso de Abreu Balotaje, en noviembre. Para consultores seguramente es un fenómeno, como se viene hablando hace un tiempo, y más que nada ahora muy analizable. Digo, comenzar a ver en detalle qué es lo que termina captando ese 30%. Sí, tal cual. Otra de las cuestiones que publicaba en estos días es que me parece que esta elección la explica mejor los elementos de sociología, de historia y de sociología de la Argentina que de opinión pública. Lo que sucede es una ciudadanía fuertemente disconforme con los resultados que le han brindado las fuerzas tradicionales en el marco de estos últimos años de democracia, molestos con el oficialismo, molestos con la actual principal fuerza opositora, que, a diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, en 2001, expresaron ese descontento de una manera distinta. En ese momento fue voto en blanco, fue el salame dentro del sobre. En este caso encontraron una opción dentro de las existentes por la cual canalizar esa molestia. ¿Es esto lo único que explica Milei? No, son fenómenos multicausales, pero sí me parece que es un elemento importante para entender la dimensión expresiva de este voto. Es, en alguna medida, un voto molestia, un voto desencanto respecto de las opciones existentes hasta ahora. Bueno, estamos repasando algunas placas. Estas tienen que ver con cómo se votó en la provincia de San Juan. Me gustaría ver si tenemos la nacional para, entre otras cosas, destacar esto, ¿no? 30.04, 28.27, 27.27. La diferencia, o las tres porciones, son muy, pero muy cercanas. Digo, qué difícil ahora entender cómo puede ser la próxima elección, basándome también en esto que siempre marcás, que todas las elecciones son distintas. ¿Quién va a poder mantener el voto? ¿Quién va a poder captar? ¿Baja participación? ¿Hay tantos factores para analizar? En primer lugar, interesante, escenario de tercios. Escuché a alguna dirigente político nacional decirlo con bastante anticipación, ¿no? También en alguna medida lo asumió Macri de otra manera. Digo, dos políticos de mucha experiencia mirando este escenario y viendo un escenario político de tercios. Esto genera un nivel de incertidumbre. La democracia en alguna medida es eso, porque uno no sabe qué va a suceder hasta que la gente vota. De incertidumbre respecto a octubre. ¿Por qué? Porque si bien el enorme emergente es Milei, nada asegura que Milei vaya a estar en segunda vuelta. En un escenario de tercios, un movimiento de 2 o 3 puntos para uno u otro, implicaría que de los tres que aparecen aquí atrás, cualquiera de ellos podría estar en la segunda vuelta con cualquier otro. Creo que marca un escenario en el cual hoy no se puede decir con seguridad qué va a suceder, sobre todo con un nivel de participación tan bajo como el que hubo. Seguramente, siempre sucede, va a votar más gente en las generales que en las PASO. ¿Hacia dónde se moverán? ¿Quiénes fueron los que no votaron en esta ocasión? ¿Qué pasará con los votantes de Horacio Rodríguez Larreta?
¿Y los de Grabois? Digo, hay una serie de cuestiones que le agregan algunos elementos de incertidumbre que creo que va a ser muy interesante ir dilucidando en el tiempo qué sucede con los mismos. Bien. ¿Considerás que los tres candidatos que pueden llegar a pelear una segunda vuelta tienen el voto totalmente atrapado? Nadie es dueño de sus votos. Nadie nunca es dueño de los votos. Como decíamos recién, cada elección es distinta, pero acá me parece hay una cuestión muy interesante, que es que un primer elemento es que la Argentina en términos electorales se ha corrido hacia la derecha. Bien, Milei corría solo, pero en las dos coaliciones quienes han triunfado han sido quienes estaban más del lado de la derecha del espectro que ocupa cada una de ellas, ¿no? Creo que ese es un primer caso. Un segundo elemento es cuál es el impacto que tiene el actual resultado en el electorado. Bien, puede haber un impacto. Por un lado, alguna gente que pueda asustarse ante este outsider que viene, los hay en toda Latinoamérica, digo, Perú, Colombia, Brasil, Chile, etcétera, tienen sus outsiders que han tenido o tienen mucho éxito electoral, pero alguna gente que puede asustarse con eso. Sucedió en Colombia en la última etapa, termina ganando Petro, claro. No sucedió en Brasil, gana en su momento Bolsonaro. Ese es un efecto. El otro efecto es que algún votante que estaba interesado en Patricia Bullrich porque era la que podía llegar a moverse hacia Milei también, diciendo, bueno, Milei también puede. Claro. Ahí hay un interjuego muy interesante que hace que ninguno sea en el fondo absolutamente dueño de sus votos, ¿no? Y habrá que mirar en número absoluto, 7 millones obtuvo Milei, qué número absoluto obtiene en la próxima elección, pero también el porcentaje, porque seguramente la participación se va a incrementar. Seguro. Volviendo un poco a la plaquita de la provincia de San Juan, bueno, se han dado también en algunos casos sorpresas muy importantes, más que nada por el porcentaje. La Libertad Avanza en la provincia de San Juan termina ganando con una diferencia muy importante, pero también quiero preguntar por cosas que se dirimían y tiene que ver con la interna peronista, ¿no? El triunfo de Uñac, que además también fue muy celebrado porque, bueno, celebrado y también seguramente con la mirada puesta en la unidad es necesaria, digo, pensando en la reconfiguración del peronismo en San Juan. A ver, el resultado de la Libertad Avanza fue enorme. El resultado del justicialismo en San Juan es la peor elección que hace el justicialismo desde 1987. Esto es hace 26 años, no, más, claro. 36 años que el justicialismo no hace una elección peor que esta. Con lo cual es enormemente llamativo eso. Y una cuestión, otra ley sociológica respecto de los países presidencialistas. Los ejecutivos priman sobre los legislativos. Tenemos que entender que esta fue una elección presidencial en San Juan. Cualquier lectura que se haga respecto del cargo legislativo es un cargo que para la opinión pública es accesorio. Se votó presidente. Con lo cual, victorias y derrotas en este caso deben ser tamizadas con que verdaderamente, más allá de las conveniencias particulares de uno u otro sector que va a salir a festejar o a perder. Primero, el justicialismo hizo la peor elección en muchísimos años en San Juan. Dato 1. Dato 2. La gente votó presidente. Con lo cual, eso hace que los 54 puntos de los intendentes, con los 45 puntos que obtuvo todo el frente oficialista, se contrasten con los 31 puntos que obtiene ahora. 31. Estamos hablando de una elección muy particular, una elección de tercios, donde, por supuesto, Juntos por el Cambio tampoco hizo una buena elección, sin embargo, renovaba 26 en 2019, ahora saca alrededor 28, si mal no recuerdo, un poquito menos que eso, y aparece un emergente como una tercera fuerza con 30 puntos, con figuras locales, abonando la idea, absolutamente desconocidas. Digo, a Olivera, ¿cuánta gente lo conoce? ¿Cuánta gente lo votó conociéndolo? Nuevamente, sería absolutamente incorrecto, puede servir para la agenda cotidiana, claro, pero absolutamente incorrecto pensar que hubo victorias y derrotas en senadores o diputados cuando en general la gente votó otra cosa. Bien, por último, el gran perdedor de estas elecciones, el gran ganador fue Milei, considero. Ahora, ¿el gran perdedor? A ver, difícil decirlo, hay varios. Juntos por el Cambio tuvo una mala elección. Tuvo claramente una mala elección, muy por debajo de sus expectativas. 16 puntos termina sacando Bullrich, alrededor de 11 termina sacando Horacio Rodríguez Larreta. Creo que ninguno de los dos, por supuesto, pierde más Larreta porque queda fuera, pero no ha sido una buena elección. El oficialismo con Sergio Massa también hace una mala elección, con 28 puntos. Sin embargo, los juegos de A3 dan segundas oportunidades. En este contexto, si bien perdieron, si bien no les fue como se esperaba primero Juntos por el Cambio, segundo y por último la Libertad Avanza, digamos, que podía estar en un tercer lugar cómodo, esto se da vuelta, pero el partido por los puntos es en octubre. Y como decíamos nuevamente, todas las elecciones son distintas.